Bienvenidos, bienvenidas a los que recién se fueron sumando. Pedirles disculpas porque la vez pasada tuvimos algún inconveniente con el chat, pero muchas gracias. Ahí la veo a Barrenti, a Marcela y a otros que nos han vuelto a enviar sus trabajos y a Julia López que recuperó uno de los chats. Así que ya estamos prácticamente reconstruyendo todos los trabajos de ustedes. Así que gracias a todos y a todas. Esto te cuento, Marcelo, este es el cuarto encuentro. Ya estuvieron charlando con nosotros Hernán Brienza sobre Leopoldo Marechal. Estuvo Luciano Ciruzzi, de Peón Vuelve, charlando sobre la amistad y enemistad entre Borges y Marechal. Y bueno, con vos nos vamos a meter en el mundo de Rodolfo Walsh. Esa es la idea. Aparte te cuento que nuestro taller está encabezado por una de tus frases que queremos mucho, de un texto tuyo del Cohete a la Luna que dice que el peronismo es una rama de la literatura fantástica y que por lo tanto decir peronismo y decir fantástico es una redundancia. Así que bueno, también te estamos citando ahí, en el encabezado de nuestro taller. Muchas gracias. Me atrevo un segundito para Sí, cómo no, este es el momento. transmitirle mi saludo y admiración a Marcelo, que suelo escucharlo cuando está ahí en el cohete a la luna y realmente para mí me resulta de aprendizaje, así que gracias. Todo, Gracias a todo vos, lo, Leopoldo. Me todo lo que sumo, quieran, lo que quieran decirle a Marcelo es este el momento. me sumo a los elogios de Marcelo, también lo escucho todos los domingos en el cohete, después me lleva a leer todas las cosas que él dice, ahora estamos con Hamlet y con Shakespeare, pero sí, lo admiro muchísimo, realmente es un genio. Muchas gracias, qué Gracias, bien. gracias. Hoy, a pesar de Walsh, algo por Hamlet vamos a pasar igual también. Digo. Ah, Dale, qué dale. lindo, qué lindo. Aprovecho de decirle a la compañera que consulta sobre las grabaciones, como decimos siempre, la lista de reproducción con todas las clases están en el posteo del taller de escritura en mi página, claudiabernaza.ar, o en la página del Instituto Patria, en el posteo de este taller de escritura. Ustedes entran, ahí está la lista de reproducción donde se va sumando cada clase grabada. ¿Sí? Bueno, ahí en el chat te siguen agradeciendo, Marcelo. Sí, veo. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas los que se van sumando. Estamos en los minutos en que empiezan a sumarse en malón. Esperamos el malón de estos próximos 4 minutos, 5 minutos y arrancamos. A los compañeros, compañeras que están ya mandando textos por fuera de las consignas, luego les vamos a comentar qué vamos a hacer con todo eso, porque todo eso va a ir a nuestra publicación, pero por ahora no los vamos a leer porque estamos ordenando lo que son los textos que ustedes envían por las consignas. ¿Mm? Y muchas gracias, un agradecimiento a Paloma que hace las devoluciones a todos aquellos que piden devolución, lo tienen que hacer a nuestro correo y Paloma se encarga de hacerles una devolución de cada texto, sugerencias de reescritura o cuáles son los puntos fuertes y débiles de lo que ustedes escriben. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una pregunta para quien guardó los escritos el lunes pasado. Yo escribí Julia un López, texto y perdón.
Julia López solo guardó del grupo 2 y yo ya se los envié a ustedes por correo. Claro, lo que pasa que no salió mi texto, salió solo la aclaración que hice sobre el lugar que me había olvidado de poner. Quería saber si... Entonces te pedimos por Bien. favor, por estos inconvenientes que tuvimos, si nos podés volver a mandar, aunque sea recordando de memoria, como debe haber tenido que hacer Marechal con Antígona Vélez cuando se lo perdieron. Así que Bueno, para voy a recrear hacer... esa escena, Sí, algo me acuerdo, pero pensé que por ahí quedó cortado al pasarlo al mail. me voy a fijar, no creo, pero me voy a fijar. Claro, porque yo fui la primera que escribió, entonces por ahí al copiar al copiar quedó afuera el mensaje. Bueno, igual yo me acuerdo algo, no exactamente, pero me acuerdo sobre lo que escribí. Vamos por eso, vamos porque nos manden sus recuerdos del texto, que nuestra hipótesis es que siempre salen mejor. Siempre salen mejor los textos perdidos y rememorados. Así que Teresa, lo esperamos más allá de que yo lo voy a buscar. Vos No, está haceme bien. acordar Si es bueno, muy complicado, no te preocupes, lo vuelvo a fue mandar. complicada, esta semana fue complicada, con eso de que no teníamos el chat fue un poquito complicado, pero ya lo estamos reconstruyendo. Los que mandaron en Bueno. estos días, ¿cómo? Decía que los que mandaron en estos últimos días todavía no lo hemos incorporado, estamos esperando que manden todos. Ahora lo voy a explicar. Cuando empecemos formalmente, en un minutito, arrancamos. Sí, es lo que dice Martina, porque uno cuando reescribe corrige, es tal cual. Tal cual. Miriam, si podés mandarlo por correo electrónico, te agradecemos. El reservorio lo estamos haciendo, el reservorio de todos los textos lo estamos haciendo en el correo electrónico. Igual vamos a grabar este chat y nos sirve esto, pero por si acaso. Porque hoy no vamos a usar el chat para el ejercicio en nuestro lugar, lo vamos a dejar para los temas de hoy. ¿Puedo hacer una pregunta? Tenés el minuto final, así que el Bueno, minuto final ¿es, para tu realme- pregunta. es realmente Marcelo Figueras el que está? Porque yo realmente estar en un Zoom con el tipo que le presenta los libros a Cristina y me junta al indio con Berbisky, me estoy pellizcando. ¿Sos vos realmente? Júrame que sos vos. Soy yo. No es inteligencia artificial. No, no. Bueno, un verdadero, Desinteligencia en todo caso. un verdadero honor estar acá. Muchas gracias, Felipe. Qué lindo, sí, muy generoso Marcelo, realmente le agradecemos un montón que nos acompañe en esta primera experiencia del taller de escritura del Patria. Lo mismo Un digo, verdadero honor. honor Gracias, de estar Teresa. con Marcelo, lo mismo digo. Lo Muchas sigo gracias. lo sigo los jueves y los domingos a Marcelo. Oh, No, perdón, los viernes. Se entendió. bueno, arrancamos, gente. Hola, Arrancamos buenas siempre con noches. Gente. Bueno, ¿pueden apagar sus micrófonos si son tan amables? Dale, buenas noches. Chao. Buenas noches, Juli. Apagamos los micrófonos, muchas gracias. Muchas gracias. Tenés que desmutearte porque silencié. Era más rápido. Bueno, muy bien, muy bien. Y también pedirle para que se... Loma, María y Marcelo se tiene que desmutear. Bueno, María, Marcelo y Paloma, cuando tengan que hablar, se pueden desmutear. Arrancamos oficialmente. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto encuentro del taller de escritura peronista, escritura política peronista del Instituto Patria. En este cuarto encuentro nos vamos a meter de cabeza en el mundo Walsh y lo vamos a hacer en esta primera hora con un grande que conoce un montón a Rodolfo Walsh, como es Marcelo Figueras. Están todos felices de tenerlo a Marcelo acá. Y en la segunda hora vamos a tratar de vivenciar la escritura a la manera Walsh, en el ejercicio que les vamos a proponer. Solo un aviso parroquial.
En virtud de la pérdida que hemos tenido del chat del lunes pasado, quienes todavía no hayan mandado el ejercicio en nuestro lugar rearmado, lo pueden enviar al taller de escritura, al mail, perdón, de taller de escritura. El chat a partir de ahora queda silenciado, o sea, no ponemos otros comentarios, los dejamos solamente para comentarios breves respecto de lo que Marcelo esté comentándonos. Todo el chat va a estar enfocado a partir de ahora a nuestro trabajo literario, en principio con la escucha de Marcelo y luego con el ejercicio que vamos a hacer en la segunda hora. Marcelo, ustedes saben que es escritor, es periodista, es ensayista, es guionista de cine. Él mismo comenta siempre que es más escritor que periodista, pero que la vida lo fue llevando. Lo hemos leído en Humor, lo hemos leído en Clarín, hemos visto sus películas, pero sobre todo lo disfrutamos muchísimo en El cohete a la luna que codirige con Horacio Perbisky. Cuando a él le preguntaron frente a una presentación que hizo para una beca, quién era el modelo para él, el modelo de investigación periodística, él no dudó y dijo Rodolfo Walsh en épocas en que era muy incómodo decirlo. Pero Rodolfo Walsh ha guiado muchísimo su escritura, su manera de entender el periodismo y también ha estudiado mucho sobre él. Así que bienvenido, Marcelo, bienvenido a esta casa, al Instituto Patria, que es tu casa también. No es la primera vez que estás entre nosotros, pero bienvenido en particular a nuestro taller de escritura política peronista. Somos todos y todas oídos para disfrutar todo lo que puedas contarnos sobre Rodolfo Walsh. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, entonces? Te escuchamos Bueno, bárbaro. para empezar ya pateando el avispero desde el comienzo, quería traer a colación o recordar, porque quizás algunos o algunas la tengan presente, una declaración que hizo David Viñas, el escritor y ensayista David Viñas, en el año 2004, durante una entrevista. Y en esa entrevista dijo algo, digo, muy provocador, como le gustaba hacer a Viñas, ¿no? Dijo, si me apuran, digo que Walsh es mejor que Borges. Yo, sinceramente, muchas cosas no estoy de acuerdo con Viñas, pero en esta sí. Por supuesto, tengo claro que si no podemos afirmarlo taxativamente, que Walsh llegó a ser mejor que Borges, o a empardarlo por lo menos, es porque lo mataron cuando tenía 50 años, ¿no? Digo, creo que sería de ingenuos olvidar o minimizar el hecho de que además de asesinarlo, los genocidas se tomaron el trabajo de desaparecer todos los papeles que portaba con él, que había dejado en su última casa, lo cual incluía una novela que iba a ser la primera novela formal de Walsh y que nunca llegó a publicar, y que se llamaba Juan que iba por el río, ¿no? Yo creo que los genocidas tenían claro que necesitaban silenciarlo físicamente, pero también como escritor, ¿no? Digo que su tarea como escritor la consideraban tan peligrosa como su militancia política. Y por eso de allí en más, de allí en adelante, confluyeron en la misma tarea, la de subestimar su importancia, pero también la de negar su dimensión como narrador, fuerzas muy grandes y a menudo contrapuestas, ¿no? Digo, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Yo creo que Walsh representa algo que no estuvimos en condiciones de ver durante la Argentina democrática 1983-2023 y mucho menos ahora, ¿no? El argumento en favor de la demanda de cirugía mayor y en carácter de urgente sobre las raíces de este país, que es más conservador de lo que nos gusta admitir. Yo creo que esa demanda que Walsh representa todavía incomodaba e incomoda aún hoy, tanto en términos literarios como políticos. Por eso yo lo considero todavía el secreto mejor guardado de la literatura argentina. Para entender cómo llegó a esa postura existencial que lo representaba tanto como militante como escritor, y para comprender por qué sigue habiendo tanto interés en que nadie llegue a interpretar esa postura y mucho menos a tomar la antorcha y a seguir adelante, me parece que es útil repasar un poco la peripecia que protagonizó en la vida, ¿no? Digo, porque la de Walsh es una escritura construida, es una escritura que significa
una llegada, un arribo después de un largo camino y de una larga transformación, ¿no? Walsh arrancó siendo muy claramente antiperonista y elitista, además, en términos culturales, aun cuando no pertenecía a la clase privilegiada. La verdad que siempre fue un poligrillo, pobre, venía de clase laburante, toda su vida fue un seco que andaba contando moneditas, y tampoco pertenecía a la academia, ¿no? Llegó a empezar a estudiar letras, pero no llegó muy lejos, digo, porque su pareja, Elina Tejerina, quedó embarazada y no le quedó otra que laburar, ¿no? Pero aún así, digo, en aquel momento no abandonó las aspiraciones que tenía de jugar en otra liga. Yo creo que es una razón que explica esas posturas iniciales, tanto en materia política como literaria, ¿no? Era un tipo que le costaba reconocerse como de la clase a la que pertenecía, ¿no? Como tanto clase media actual, ¿no? Digo, que gente que, diría un amigo, digo, caga más alto que el culo, con perdón de la vulgaridad, ¿no? Gente que deposita sus sueños en estantes que suelen estar lejos de su alcance, ¿no? Él mismo admitió, tiempo después, obviamente, yo fui flor de gorila en el 55, lo cual significa que había sido partidario de la casa y de los que fusilaron inocentes en un vaso. Y en la misma época, bastante coherentemente, también se manifestaba admirador de Borges, a quien consideraba, y esto es textual de Walsh, el escritor argentino más talentoso y lúcido de hoy, decía. O sea que no solo admiraba su obra, también valoraba sus ideas, ¿no? ¿Qué era lo que pretendía escribir Walsh por entonces, en su momento? La verdad que era muy inseguro al respecto sobre su capacidad como escritor. Es comprensible, ¿no? Digo, sabiendo de dónde venía y lo errático de la educación formal que había tenido. Y por eso no era de esos tipos, tantos de los que al principio nos planteamos, bueno, voy a escribir lo que sueño escribir, sino más bien lo que consideraba apenas que estaba a su alcance, ¿no? Le gustaba mucho la literatura fantástica. En aquellos tiempos se hizo una antología de la literatura fantástica que estaba muy bien también y que era una especie de competencia tácita con la que habían hecho en su momento Borges, Bioy y Silvina Ocampo, ¿no? Pero claro, en ese territorio, en el territorio de lo fantástico, sentía que no estaba en condiciones de competir con Borges. Para colmo, vivía con una mujer que sí había seguido estudiando letras y que, según él, escribía mucho mejor que él, a pesar de que había decidido no aplicarse a ese oficio, ¿no? Por eso, sobre todo, se resignó, diría yo, utilizaría ese verbo, a escribir narraciones policiales. Pero ¿qué clase de policiales eran los que escribía? No eran los policiales que en ese momento llamaban la atención o estaban en boga, ¿no? Digo, como los herederos de la novela negra que ya habían consagrado Hammett y Chandler ya desde la década del 20-30 y la década del 40, ¿no? Pienso en tipos, grandes escritores como Jim Thompson, que había escrito, qué sé yo, The Killer Inside Me en el 52 y After Dark My Sweet en el 55, ¿no? No era eso. Digo, Walsh no empezó a escribir policiales siguiendo lo que era la corriente actual en el mundo entero. Más bien empezó a escribir policiales que ya nacieron anticuados, porque, bueno, el ejemplo más claro es el de aquellos relatos que reunió lo que es formalmente su primer libro de cuentos, que se llama Variaciones en Rojo, que es de 1953. Eran anticuados porque eran cuentos hechos un poco a la medida de la sensibilidad y de los gustos que Borges celebraba, ¿no? Como dato, digo, así casi de chusmerío, Walsh conoció a su mujer, a Elina Tejerina, durante un encuentro público con el escritor, ¿no? Entonces Borges hasta le armó mentalmente hasta le armó su pareja original. Estaba muy orgulloso también en ese momento Walsh de que había conseguido publicar en La Nación, en las páginas culturales de La Nación, un panegírico del policial, un elogio del policial, que había sido entre nosotros, bueno, el mundo entero, pero particularmente entre nosotros, considerado un género menor, lo que solemos llamar pulp fiction, hasta que Borges y Bioy empezaron a ensalzar sus méritos, ¿no?
Y en ese artículo Walsh le adjudicaba al policial una prosapia ilustrísima, ¿no? Digo, incluso pasando por encima de los que serían sus pioneros más obvios, qué sé yo, Edgar Allan Poe, La carta robada, los asesinatos de la calle Morgue, ¿verdad? Para proyectarse mucho más lejos, de manera totalmente innecesaria, hasta los orígenes de la cultura occidental, ¿no? Walsh busca policiales en la Biblia, en Cicerón, en el Quijote. Pero esta labor proselitista de Walsh en favor del policial clásico tradicional llamó la atención de un estudiante de la Universidad de Michigan que estaba interesado en ese momento en el policial latinoamericano, perdón. Era un tipo que se llamaba Donald Yates, que le escribió a Walsh una carta a comienzos del 54 contactándolo porque estaba buscando materiales para seguir con su investigación. Walsh le responde por primera vez el 19 de abril del 54 y ahí se inicia una correspondencia que se prolongó durante más de 10 años y que se cortó precisamente en el momento que Walsh tomó la decisión que iba a resignificar su vida, ¿no? Esos intercambios epistolares con Yates permiten pispear un poco su evolución. Salta ahí, por ejemplo, que al principio Walsh odiaba el policial negro, ¿no? Lo que se llama el relato hard-boiled. ¿Y por qué lo odiaba? Te dice que es una rama ilegítima de la novela policial que debe combatirse muy seriamente. ¿Por qué quería combatir Walsh el policial negro, ¿no? Dejando de lado un argumento moral, porque sabe que se le iba a volver en contra, Walsh concluye con así, el caradurismo propio del intelectual joven, que tantos pretendimos ser, dice, no la toleraremos, levanto el dedito porque suena así con dedito, a la narrativa negra, ¿no? Está hablando dentro de la novela policial porque equivale a una hibridación de géneros. No tengo por qué leer mala pornografía mezclada con asesinatos que resulta una combinación algo excesiva, escribió Walsh. Lo que juega a continuación es la carta de lo genuino, ¿no? Para él y para Yates, parece, el policial auténtico era el policial ya viejo por entonces, el del jarrón chino y el enigma mental a ser resuelto a pura deducción, ¿no? Estamos hablando de 1954. En 1954 no quedaban muchas voces que defendiesen que Dixon Carr o que Ellery Queen escribían mejor o eran más interesantes que Ray Chandler. Era cosa vieja, ¿no? Y sin embargo, acá entre nosotros, este muchachito seguía defendiendo lo viejo con el argumento de su discutible pureza, ¿no? Digo, ¿qué era lo que impulsaba a este pendejo de 27 años que precisamente por su edad tendría que estar practicando la iconoclastia, tendría que la rebeldía por prepotencia de juventud para defender un género que estaba prácticamente agotado y además con argumentos conservadores? Tal vez la respuesta más simple a eso sea Borges. Porque el viejo, que no era tan viejo por entonces, era más chico que yo, tenía un prestigio tan grande en aquel momento que en Tim con Bioy le había dado a la narrativa policial el brillo del que hasta entonces carecía en los círculos más intelectuales y más académicos, ¿no? Recordemos que Bioy y Borges crearon un sello propio, el Séptimo Círculo, en 1945, y desde ahí le dieron manija al policial, pero claro, a este policial, ¿no? Al policial más bien británico, lo cual significaba, por un lado, renegar del policial en lengua francesa, pienso en Simenon, el autor del Inspector Maigret, y solo se arrimaron a lo que sería el policial negro con un par de novelas de James Cain, ¿no? Entonces la pregunta es, digo, ¿por qué un par de tipos tan cultos y elegantes y tan al corriente de las modas como Bioy y Borges manejaban entonces un estilo tan convencional, ¿no? Antes que eran las variantes más novedosas y disruptivas del policial? Se podría decir por estética, por un lado, y por gusto, pero claro, detrás de cada elección estética hay una forma de pararse ante el mundo, ¿no? Y el mundo que asomaba detrás de la novela negra era muy distinto a aquel donde transcurrían los policiales clásicos, porque el del relato negro es un mundo corrupto, del cual sus crímenes son una proyección inevitable y donde los turros se salen con la suya todos los días, ¿no? Además, está lleno de gente palurda y fea, ¿no? Lo que sería el equivalente estadounidense de nuestros cabezas, ¿no? En cambio,
el estilo del policial clásico responde a un orden en el cual está todo bien, un orden digno de ser conservado, preservado, lleno de gente culta y elegante como Borges, digo, hago la contracción entre los dos, porque en este sentido son lo mismo, donde el crimen supone tan solo una alteración, una manzana podrida en un cajón perfecto, y la identificación del culpable restaura el funcionamiento de la maquinaria, ¿no? El policial negro sale a la calle y admite que lo social, lo político y lo económico condicionan nuestras vidas, jode nuestras vidas. En cambio, en el policial británico te quedas adentro del caserón, donde nada te falta, empezando por la servidumbre, y los crímenes son determinados no tanto por necesidad, sino más bien por las pasiones, ¿no? Y los caprichos. Walsh razona de este modo en una de sus cartas. Sostiene que en el resto de Latinoamérica no había narrativa policial porque en esos otros países, con los cuales nosotros no teníamos nada que ver, se daban las, y esto es textual, injusticias sociales, la explotación de los indígenas, la vida en las selvas y las minas, las guerras y revoluciones, y eso que llamaba la geografía violenta de semejantes regiones, compelía, según él, a los escritores a dedicarse al realismo. Nada que ver, estaba completamente descolgado, pobre Walsh. En cambio, para él, nosotros, argentos, jugábamos a la literatura policial y fantástica porque para él esos géneros constituían un lujo de civilizaciones mejor alimentadas, ¿no? La miopía de este comentario, la verdad que es desconcertante, ¿no? No solo porque a través de ese comentario Walsh parece ignorar que en este país, tanto entonces como ahora, también abundaban las injusticias, la explotación, las selvas, las minas y la violencia que proviene de arriba, sino también porque quien así razonaba era un tipo que había conocido la pobreza en carne propia, y a diferencia de los Borges y los Bioy y los Ocampo, había corrido la coneja muchas veces, ¿no? Y seguía sin tener donde caerse muerto. Pero el shock de este argumento de Walsh, de aquel Walsh, se resignifica cuando uno le presta atención a la defensa que hace de Borges en otra carta. Ahí dice que los enemigos de Borges, lo plantea así, ¿no? En términos fatales, pertenecen a una categoría de gente optimista, entusiasmada con una etapa de progresos materiales, que se siente perfectamente segura en su andamiaje social, el Estado, la religión, el partido político, el sindicato. Préstenle atención a que esta descripción se ajusta a todo eso que Walsh sabía que él mismo no era, ¿no? Por entonces. A esa gente le reventaría Borges, explica Walsh, porque el viejo se enfrenta a esas seguridades con, dice, una sonrisa de desdén. Su filosofía, bajo una apariencia de juego elegante y erudito, es brutalmente nihilista. La eternidad, si existe, es un dilatado período de aburrimiento. Dios, si existe, es un reflejo de un reflejo infinitamente inalcanzable. La literatura de Borges postula la irremediable incertidumbre y soledad de la especie humana y pone en crisis la escala íntegra de valores. Lo único que parece salvarse precariamente de esa desesperanza es el fervor de la palabra, dice Walsh. Es una buena descripción. El problema es que, por extensión, Walsh parece asumir que esa postura es la que tendría que asumir todo escritor que valga la pena, ¿no? De un conjunto dentro del cual él quería incluirse. Cuando, por el contrario, la de Borges es, entre otras cosas, la postura de un tipo a quien, como nada material le faltó nunca durante sus años formativos, podía pasar de todo, ¿no? Nada es más fácil que mostrar desdén por aquello que te sobra. Cuando la realidad te es funcional, cuando ocupas un lugar privilegiado en la sociedad, nada es más tentador que bloquear lo prosaico, el realismo, para dedicarse a los juegos elegantes y eruditos de la mente. Pero esa no era la circunstancia de Walsh, ni nunca lo sería. Yo creo que tal vez ansiaba llegar a esa postura de metafísico desapego por la vida, porque la imaginaría que era como la condición de la excelencia literaria de Borges, ¿no? Así como tantos presumen que votar a alguien que está por encima de su escala social les va a derramar una distinción de la que creen carecer, qué sé yo. Pero bueno, este Walsh no lo sabía todavía, pero le faltaba muy poco para que alcanzase una excelencia literaria que lo iba a arrimar a las alturas borgianas. Pero para eso iba a tener que cambiar por completo su postura y trocar ese ademán desdeñoso por el interés profundo y reconocer en sí mismo un apego físico, sensible por la vida
y en particular por las vidas de los otros, ¿no? Walsh, que había sido un gorila fenomenal, dice en una carta que le envió a Donald Yates el 22 de marzo del 55, dice, True Crime Books, es decir, los libros sobre crímenes reales, que son un subgénero también muy en boga todavía hoy, dice, no han tenido hasta ahora mucho éxito acá en la Argentina. Veré lo que se puede hacer. Y vaya si lo vio, ¿no? Digo, porque si hay algo que Operación Masacre es True Crime Book, claro, pero estamos hablando de un tipo de crímenes muy distintos, ¿no? Lo que terminó entonces por desviar el camino profesional que imaginaba, que soñaba hasta entonces, y después su vida misma, fue esta irrupción fantasmagórica de El fusilado que vive, ¿no? Del cual todos hemos oído hablar. Primero se fascina Walsh a fines del 56 con la historia del sobreviviente del basural de José León Suárez, Juan Carlos Libraga. ¿Pero por qué se fascina? Se fascina porque es lo que cree que le va a permitir consagrarse, ¿no? Ser contratado por un diario grande, ganar el premio Pulitzer. Esto último no es una exageración, lo confesó él, ¿no? Digo, por ahí volaba su mente en ese momento. Pero ¿qué pasa? Muy pronto descubre que nadie quiere publicar esa historia. Y en paralelo empieza a conocer a otros sobrevivientes. Hay más fusilados que escaparon, conoce a las viudas de los muertos, conoce a los huérfanos, y entonces experimenta por primera vez en su vida un sentimiento que yo creo que lo debe haber descolocado, ¿no? Porque fue un extraño cóctel entre la piedad que le inspiraban esas víctimas y la indignación ante la injusticia de la situación, ¿no? Y ese sentimiento es tan fuerte que lo arranca de la vía por la que venía y lo proyecta en otra dirección. A mí me gusta decir que lo de Walsh tiene mucho de conversión también en algún sentido, ¿no? Como la legendaria conversión de Saulo de Tarso, a quien, que trabajaba como perseguidor de los tempranos cristianos, y de repente una iluminación, una epifanía, lo derribó del caballo que iba, y a partir de entonces convirtió su vida y dejó de perseguir cristianos para convertirse en uno de ellos y para defender el Evangelio de Cristo, hasta convertirse en el San Pablo que todos conocemos hoy, ¿no? Es muy llamativo, digo, como símbolo de este tránsito de Walsh en menos de 10 años, es que en la primera carta en la que le escribe a Yates, a este estudiante estadounidense interesado en la literatura argentina y particularmente en el policial argentino, la primera carta que le escribe, que es de agosto del 54, Walsh habla de Borges. Pero en la última carta, en la que decide explayarse largamente, que es de junio del 57, Walsh habla de Perón. Por supuesto que su metamorfosis todavía distaba de ser completa, pero estaba claro que ya había dejado atrás esa crisálida donde se lo venía criando para ser otro intelectual funcional al poder, ¿no? Esa carta es una suerte de ajuste de cuentas con Perón, pero ante todo consigo mismo, ¿no? Porque aunque el destinatario técnico todavía es Yates, Walsh parece estar reflexionando en voz alta como los personajes shakespearianos, y acá nos acercamos a Hamlet por primera vez, los personajes shakespearianos que solo terminan de entenderse cuando se oyen hablar a sí mismos, ¿no? En escena. Y ahí en esa carta Walsh reconoce que los 10 años de peronismo no son una dictadura, empieza a discutir sobre su noción de democracia, dice que era una demagogia lo de Perón, una tiranía de la plebe, bla, bla, bla. Pero claro, termina reconociendo que la fusiladora de las revoluciones es una mierda muy grande, que es tremenda, que hay censura. Digo, en un día como hoy digo, es bueno recordarlo, digo que los grandes diarios no quieren publicar nada en contra del régimen en absoluto, que la industria se está yendo a la mierda, que la gente no tiene laburo, mientras que durante el peronismo, digo, todo eso funcionaba bien y había ido a mejor, ¿no?
Guste o no guste, dice Walsh, la faz del país cambió con el peronismo, ¿no? Dice, se industrializa, en el 43 acá no se fabricaba nada, hasta el tabaco y las telas se importaban, pero en 1955 ya había una floreciente industria liviana, se fabrican automóviles, tractores, equipos eléctricos, los sindicatos logran por primera vez unificarse en una central fuerte, se dicta una legislación avanzada y justa, el obrero conquista un estándar de vida más elevado y un estatus social más respetable, la mayoría de las huelgas triunfan, los patronos, porque no dice patrones, dice patronos en la carta, deben ceder y transigir. El saldo, reconoce Walsh a regañadientes, del peronismo, debe considerarse beneficioso, ¿no? Y dice esto con dolor porque se da cuenta de que la revolución a la que él apoyó, la libertadora, es un neto retroceso, dice, ¿no? Y eso, ¿no? Dice, 9 de cada 10 obreros, dice Walsh en esa carta, no trepidan en decir que viven bajo una dictadura militar, que era objetivamente lo que era, ¿no? Por supuesto, pero la gente que la había aplaudido, la había deseado, no quería considerarla así. Esa conciencia nueva, política, ese desacople entre lo que era toda su visión del mundo y lo que era esta nueva realidad que empiezan a percibir, significó el final del Walsh, que escribía cuentos policiales que eran competentes, que se dejan leer, pero al mismo tiempo eran tranquilizadores porque eran conservadores, y el advenimiento de un escritor nuevo, ¿no? Uno que seguía contemplando la realidad del crimen, porque de qué habla Operación Masacre sino de un crimen funesto, pero a través de otro prisma. Hay un biógrafo irlandés de Rodolfo Walsh que se llama Michael McCagan, que dice que Walsh entendió a partir de los fusilamientos la compleja red de conexiones que diferenciaba la injusticia sistemática de los actos de individuos despreciables. Lo que entendió, en todo caso, es que la realidad argentina, la sociedad argentina se parecía más a las sociedades corruptas de las novelas policiales negras que a los tranquilizadores policiales ingleses, ¿no? Y a partir de entonces, puesto ante la disyuntiva de hacer lo que se esperaba de él o de actuar como se lo dictaba su conciencia, cortó amarras con casi todo. Cambió como periodista, puso en riesgo su carrera, clara y objetivamente, cambió ideológicamente, con lo cual puso en riesgo ya no solo su carrera, sino su vida también, cambió como escritor y cambió de vida, ¿no? Digo, durante la gestación de Operación Masacre es cuando Walsh decide separarse de Lina Tejerina e iniciar una vida en solitario, ¿no? Romper con la familia tradicional que había creado e intentar otro tipo de vida. Digo, yo les propongo como ejercicio en algún momento, digo, agarren alguno de los cuentos de Variaciones en Rojo y agarren Operación Masacre o cualquiera de los cuentos, si no es esa mujer, cualquiera de los cuentos de internados de irlandeses, y sinceramente es muy fácil pensar que son de dos escritores diferentes, ¿no? Que son dos tipos completamente diferentes los que escribieron una cosa y la otra. Digamos, la autogestación de Walsh como un escritor nuevo, lo que genera a partir de Operación Masacre es el libro, digo, tan sui generis, ¿no? Que es como una quimera en el sentido de que está hecho por partes de géneros muy distintos, ¿no? Fue, digo, ya en el 57 y de ahí en adelante, algo muy parecido a un piedrazo contra la vidriera de las academias y del poder político también, ¿no? Y no fue un capricho de Walsh ni la expresión de una rebeldía inútil. Yo creo que fue más bien el piedrazo justo, ¿no? Como aquel que usó David para voltear a Goliat. Porque así como Operación Masacre lo hizo en su momento, esa mujer, el cuento de esa mujer que hace no tantos años una encuesta entre escritores y escritoras argentinas eligió como el mejor cuento de la historia de la literatura argentina, lo cual vuelve al principio, ¿no? Porque decir que en la Argentina, en el país
de Borges, del Borges cuentista, del Borges más genial, que elijan como mejor cuento un cuento de Walsh, y ahí hay algo que está funcionando y a lo que hay que prestarle atención, ¿no? Y yo creo que esa mujer, el cuento por sí solo, tornó inútil de alguna manera, hizo que caducase la organización de la Biblioteca de Babel, ¿no? En todo caso, el proyecto literario político que Borges traía aparejado, ¿no? De alguna manera, esa mujer denuncia esta operación Borges y la anuncia al mismo tiempo como superada, dando paso a una época nueva. Claro, el problema es que esa época nueva no terminó de empezar nunca, ¿no? Digo, porque entonces llegó la dictadura, Walsh fue asesinado, se desapareció su obra, y a resultas de eso, esa época nueva todavía sigue postergada, ¿no? Como en suspenso de alguna manera, en espera de que alguienes tomen la antorcha. Al cambiar de ideas, Walsh se convirtió en un escritor distinto, infinitamente superior, porque desde ese nuevo lugar de su alma creó algo que por primera vez era relevante en vez de una cruza anodina entre Borges y Ellery Queen. Y desde esa jugada de Operación Masacre anunció que había entendido que todo era político, hasta la literatura. Y hasta la literatura que pretende no ser política, ¿no? Yo tengo un amigo, calvo, que dice a menudo, el estilo nunca es neutral, y yo siempre insisto en darle la razón, ¿no? Cuando uno opta por un estilo, digo, es una posición que también es política, por más que intente disimularlo, como intentaba disimularlo Borges. La demostración más clara para mí de la transformación de Walsh en esos años está a la vista en los textos. Cuando empezó a escribir sobre los fusilados, cuando todavía imaginaba que ese reportaje podía valerle un laburo bien pago y hasta el Pulitzer, arrancó con un lenguaje bastante almidonado, bastante durazno, ¿no? Un caso único en los anales de la justicia tiene en sus manos en este momento un magistrado de la provincia de Buenos Aires. Así arrancaba el primero de los artículos sobre el tema que publicó en un periódico de la época que se llamaba Revolución Nacional. En cambio, la primera línea de Operación Masacre, libro, no puede ser más diferente, ¿no? ¿Cuál es la primera línea de Operación Masacre? Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Esa decisión, ese cambio de registro furibundo, es indicativo de un cambio de perspectiva y de sensibilidad, ¿no? Y por ende también de intenciones. Yo siempre recuerdo que descubrí a Walsh por un artículo que Horacio Berbisky publicó en el segundo número del Periodista de Buenos Aires en 1984, donde hablaba de Operación Masacre como del Facundo de su generación. Yo que había pasado mi adolescencia en dictadura, dentro de la campana de cristal de mi familia política, por no decir gorila directamente, ni siquiera recuerdo conscientemente si escuché antes ese apellido que solo se prestaba al susurro y que nombraba una ausencia trágica. Y durante muchos años estuve convencido de que ese artículo de Horacio que me había partido la cabeza incluía facsímiles de los originales de Walsh, escritos a máquina y corregidos a mano, ¿no? Es decir, fotos de los originales. Y para el escritor germinal que yo era entonces, esas reproducciones fueron la mejor escuela de narrativa a la que yo pude haber acudido nunca, ¿no? Como todo tipo que trataba de empezar a escribir ficción, yo trataba de disimular mis propias inseguridades, porque todos somos inseguros cuando empezamos a escribir, escribiendo difícil, ¿no? Uno piensa que si se pone barroco, las inseguridades se van a disimular más. Pero Walsh hacía lo contrario. Lo que mostraban esos originales era que el tipo tachaba y entresacaba y cortaba su texto original, y de modo desconcertante, el resultado era infinitamente mejor. No simplemente por eso decir menos es más, porque no siempre menos es más, porque sí, sino porque el texto se volvía cada vez más preciso y más filoso, como un diamante, ¿no? Era como una especie de Shenga literario. ¿Vieron el jueguito de los cuadraditos con la torre que les va sacando?
porque el tipo iba quitando como toda pieza que no fuese imprescindible para que el edificio narrativo se mantuviese en pie. Y ojo que digo edificio narrativo, no informativo, ¿no? Porque son dos universos que tienen elementos en común, pero de procedimientos muy diferentes. Y con ese sacado de todo lo que sobraba verdaderamente, por un lado, la forma cada vez se volvía más bella, y por otro lado, eso era una especie de declaración de confianza en que el lector iba a poder completar los espacios vacíos, ¿no? Hace no demasiado tiempo recuperé una copia de ese artículo y me di cuenta que esos facsímiles no estaban por ningún lado. Los busqué por todas partes y no los he encontrado. A veces pienso que los soñé nada más, ¿no? Pero tienen que estar, en algún momento me los voy a encontrar. Lo cierto es que Operación Masacre consigue que Walsh deje de renegar de los híbridos entre géneros y advierta que algunos de los mejores exponentes de la literatura argentina eran híbridos también, ¿no? ¿Qué es el Facundo de Sarmiento sino un híbrido? ¿Qué es? ¿Es un libro de historia? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? Es todo junto. Tanto hizo la conexión mientras escribía Operación Masacre, que hubo un capítulo que escribió tratando de imitar así el estilo muy ponderoso de Sarmiento, con gran torpeza en un capítulo que por suerte tuvo el tino de terminar sacando, ¿no? Era un capítulo en el cual Walsh le hablaba directamente al basural de José León Suárez en un tono casi decimonónico, ¿no? Oh, siniestro basural de José León Suárez con tus moscas y tus... Una cosa que no tenía nada que ver con el tono de Operación Masacre que estaba consiguiendo por ese lado, ¿no? Esa mujer, el cuento, también es un híbrido, porque nace de una investigación periodística fallida, es decir, es el resultado de un fracaso periodístico porque Walsh no consigue averiguar de este milico dónde están escondidos los restos de Eva, pero lo convierte en un relato, lo convierte en literatura, y para eso usa una primera persona que tiene mucho que ver con la prosa seca y más bien altiva de los policiales negros que tanto detestaba años atrás, por lo menos hasta que vio la luz, ¿no? Yo creo que descartando Variaciones en Rojo como un pecadillo de juventud, cosa que él mismo hacía, ¿no? Él quería, él decía que su primer libro era Operación Masacre, de alguna manera renegaba de Variaciones en Rojo. Lo que Walsh encaró a partir de entonces fue, en todas sus acepciones, una literatura de la resistencia, ¿no? Escribió desde los márgenes, es decir, desde afuera del establishment y contra el establishment, y hablo no solo del literario, sino del cultural, sino también del político, y a partir de entonces todo lo que publica, del género que sea, inclusive el género periodístico, asume la realidad de su tiempo y la metaboliza para convertirla en un discurso, o por lo menos ese es el deseo, transformador, ya sea que borronee un cuento, un artículo, una proclama, le aplica siempre el mismo rigor. Algo que una de las primeras cosas que yo como escritor percibo cada vez que entro en un texto de Walsh es eso, rigor, es decir, hay un laburo atrás de ser esencial y de comprimir y de quitar, de generar un relato que no tenga ni un gramo de grasa. Y esto hace que sus textos sean siempre económicos pero elegantes, ¿no? Precisos pero con vuelo al mismo tiempo. Simples de verdad, porque considera, y esto es parte de su postura ante el mundo, que estaría bueno alcanzar a los que no leen habitualmente, aquellos para los que nadie escribe, pero con gracia, ¿no? Y cuando digo gracia no estoy hablando de gracia jaja, sino gracia en el sentido de verdadera elegancia y de verdadera iluminación. En Walsh convive la persecución del párrafo perfecto con el ansia de que ese lenguaje interpele y modifique la realidad de la que participa, lo quiera o no, lo busque o no. Yo creo que Walsh trabajaba para producir el mejor relato posible, convencido de que la perfección de ese relato iba a colaborar con la construcción del mejor mundo posible. Algo que por supuesto puede sonar utópico, pero si uno no habla de utopía cuando está hablando de arte, ¿de qué cazzo está hablando, no? Desde que Walsh asumió que todo lo que escribía era político, la tentación
es enfocar su accionar como militante y analizar cada texto en función de esa praxis. Yo prefiero el camino inverso. A mí me gusta apostar a que Walsh era mejor político cuando escribía que cuando actuaba, y a que la parte más perdurable de su legado, la parte que todavía inquieta a tanta gente, no se encuentra en su historia como montonero, sino en sus textos. La verdad que uno lamenta que las ideologías de su tiempo lo hayan llevado, como a tantos otros escritores latinoamericanos de ese momento, ¿no?, a desconfiar de la literatura, y en particular de la novela, ¿no? Hubo un momento en el cual Walsh renegó mucho de la novela, hay diálogos con Piglia donde habla de esto, porque claro, en las pretendidas vísperas de la Revolución, la novela parecía un artefacto burgués, ¿no? Y acá vuelvo a Hamlet. En algún sentido, como el Hamlet que interrumpe la representación de la obra que él mismo había creado para desenmascarar al asesino de su padre, yo creo que Walsh, si cometió un error, es el de no confiar a fondo en su arte, ¿no? Pero claro, cuando lo mataron estaba en camino de enmendarlo, ¿no? Digo, yo creo que esa decisión de titular la carta a la Junta como un escritor y no como un periodista y como un militante, es indicativa de que estaba reconsiderando que quizás lo mejor que podía hacer, digo, para colaborar con la revolución con la que soñaba, era ser el mejor escritor posible, ¿no? Digo, por algo estaba tan abocado también a la novela que le desaparecieron. Yo creo que Walsh se convirtió en un escritor genial cuando encontró una historia real que le pareció más importante que su propio proyecto personal como escritor. Cuando puso su estilo no al servicio de un modelo literario, sino de gente de verdad, ¿no?, con nombre y apellido, cuya vida le pareció más importante que el mejor de los libros. Cuando decidió estar a la altura no de su costado más mezquino, del cual ningún escritor se libra, sino de su sentido de justicia, ¿no?, de su parte más generosa. Yo creo que la figura de Walsh se va a agigantar igual de acá en adelante, le pese a quien le pese, porque conecta con una necesidad que creo que empezamos a identificar recién ahora, ¿no?, por lo menos en las 4 décadas y pico que llevamos después de la dictadura. La de bregar por un cambio más profundo que el que puede derivar de la mera alternancia electoral. Hablo de un sacudón que cambie estas reglas del juego a las que hemos venido ateniéndonos como el mejor alumno, aunque la derecha las irrespeta siempre, ¿no? Digo, hoy mismo, el día de hoy, tenemos otro ejemplo más, ¿no? Digo, todo lindo con la libertad de expresión cuando los toca a ellos, ahí se convierte en otra cosa. Yo creo que necesitamos un empujón para rediseñar la estructura de poder en este país de una buena vez y ya no volver a ser entrampados por los victimarios de siempre, ¿no? Para lo cual tal vez no alcance con ganar una elección por 3 puntos y ni siquiera por 10. Yo creo que habría que confluir en un movimiento que tenga legitimidad democrática y al mismo tiempo el ímpetu de una revolución, ¿no? Lo cual puede sonar irrealizable, pero quizás no lo sea, ¿no? En el marco de la devastación que van a dejar estos tipos. Al paso que vamos, estamos a 5 minutos de empezar a recordar el 2001 como un picnic, ¿no? En último término, no fue Perón quien transformó a Walsh, pero sí el pueblo peronista. El contacto con esas personas cuya humanidad desea haber descubierto, no olviden, o si no lo tienen claro, digo, se los cuento. Si leyesen los 2 primeros prólogos de Operación Masacre, Walsh fue cambiando los prólogos con cada edición hasta llegar al prólogo de la 3ª edición, que es el que conocemos porque es el que se sigue editando, ¿no? El prólogo en el que cuenta cómo fue la historia, cuando oyó hablar por primera vez del fusilado que vive, cómo fue la investigación, cuál fue el rol de Enriqueta Muñiz en esa investigación y todo eso. Los 2 primeros prólogos de Operación Masacre, edición libro, eran todavía terriblemente gorilas, ¿no? En uno de ellos llega a decir incluso que, bueno, que gracias a la investigación se había dado cuenta de que los peronistas éramos seres humanos, ¿no?
algo que hoy sería una butada, una burrada, qué sé yo, o justificarse todo el tiempo, decir, bueno, yo no soy peronista, pero tuve que hacer esto porque para vencer al enemigo hay que conocerlo. Todavía entonces, con Operación Masacre ya en la mano para publicar, Walsh se consideraba antiperonista, consideraba al peronismo como el enemigo al que había que derrotar, ¿no? Digo, cuánto territorio del alma transitó en tan poco tiempo para pasar del no considerar a los peronistas seres humanos hasta encontrarse con la humanidad de esta gente, ¿no? De los que habían sido fusilados, dejando atrás padres, dolientes, viudas, huérfanos, amigos, tipos que eran simples laburantes, que fueron fusilados por el crimen de tener fe en el único tipo que había defendido sus derechos en toda su vida, ¿no? Yo creo que fueron ellos, fue esa gente, no desde su discurso o desde un discurso ideológico iluminado, sino simplemente desde sus vidas cotidianas, la que le recordó a Walsh de dónde venía, porque por conciencia de clase Walsh debía estar más cerca de un laburante como el fusilado Carranza que de Borges, o por lo menos le revelaron, como suele decir ese amigo calvo que tengo, de qué lado de la mecha quería estar, ¿no? Quizás haya entendido que por mucho que amase la literatura, el fervor por la palabra que le reconocía a Borges no era razón suficiente por la cual vivir en este mundo, ¿no? Lo indiscutible es que terminó apartándose de ese modelo, del Borges que para él era el modelo, ¿no? Incluso en el prólogo a la primera edición de Masacre lo dice con una frase de resonancias borgianas, ¿no? Dice Walsh, escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara, no para que se incorpore al vasto número de ensoñaciones de los ideólogos. Las vastas ensoñaciones de los ideólogos, eso es Borges 100%, ¿no? Y de algún modo pasando por arriba ya a Borges para retornar a José Hernández, Walsh tampoco quiso consentir que se matase así impunemente a aquellos valientes, ¿no? Y no contento con limitarse a escribir sobre el coraje, como hacía Borges, decidió practicarlo, ¿no? Dice Walsh en la anteúltima carta a Yeats, le he tomado el gusto a la aventura y ahora me parece insoportable volver a la rutina habitual. Como si hubiese entendido ya definitivamente que es al pedo pasar por la vida frunciendo la nariz y que no hay mejor tema sobre el que escribir y al que dedicarse que la felicidad del pueblo. Hasta acá llego yo. Gracias. Muchas gracias Marcelo, tu emoción es la nuestra y la verdad que ha sido un disfrute todo lo que nos has contado. Los que quieran hacer algún comentario, tenemos algunos minutitos o... Sí, sí, conmovedor lo que nos ha contado. Es interesante, Marcelo nombró a Enriqueta Muñiz. Les cuento que Enriqueta fue directora del suplemento literario del diario La Prensa, ya entrada a la democracia y durante muchos años, y había quedado muy enojada con el rol que le había dado Rodolfo Bosch en la investigación, casi como una estudiantina, una joven estudiante cuando en realidad había sido protagonista, ¿no? Del tema. Y creo que ahí también se ve el rol de la mujer en un tiempo, el hombre que fue Walsh, digo, para reafirmar esto que dice Marcelo, que los hombres tienen sus limitaciones, sus luces y sus sombras, pero no su literatura. Su literatura pasa a ser el gran legado. Bueno, emocionante, todos llorando, te dicen Marcelo, profundo, genuino y bello, muchas gracias, gracias Marcelo. Bueno, no sé si lo estás leyendo, pero estamos todos emocionados, Marcelo, todos muy emocionados. Y la verdad que todos y todas también recordando trazos de nuestra historia, en la historia que contaste, en la historia del país que contaste, la historia de Montoneros, la historia de la dictadura. No sé si todos saben, pero el anteaño pasado, perdón, Cristina recibió al fusilado que vive, a Juan Carlos Libraga, por una gestión que pude hacer, por cercanía con el doctor Boncoche, el abogado de Libraga y de todo aquel grupo. Pudo hablar con el hijo del Máximo Boncoche, pudo hablar con Libraga.
también lo había puesto en el sillón presidencial Néstor Kirchner, no sé si Bien, recordarán. Él viaja, vive en California, Juan Carlos Libraga está muy grande, pero aún vive, y en sus viajes, tanto Néstor como Cristina lo reivindicaron. Lo quería comentar porque, bueno, eso está en algunos textos que yo les he puesto en la bibliografía, algún texto mío que relata esta historia, y me parece que lo más interesante que tiene todo esto que está contando Marcelo es la humanidad de Rodolfo Walsh, como es la humanidad de Enriqueta Muñiz y la humanidad de Juan Carlos Libraga. Son todos agradecimientos, no hay agradecimientos y conmociones, no hay preguntas, pero en todo caso, bueno, Eduardo dice, gracias Marcelo, Walsh fue premonitorio. En el fin del epílogo de la tercera edición habla de la pulsión al asesinato de la oligarquía argentina y pregunta si el libro Nunca Más fue posible por Operación Masacre. Memoria imprescindible, dice Leonardo. ¿Te parece hacer algún comentario sobre esto? Y hacemos entonces, le pedimos a Leonardo que haga una brevísima pregunta que levantó la mano y con estos dos comentarios le pedimos a Marcelo que haga un cierre. Yo no diría que el Nunca Más deriva mecánicamente de Operación Masacre, pero sí, y lo he escrito en más de una oportunidad, y lo escribí también en mi última novela, que se llama Vale 4. Digo, sí creo que hay que considerar el Nunca Más como parte de nuestra literatura, ¿no? Digo, si bien muy claramente no fue concebido con ese objetivo, ni mucho menos. Digo, creo que, nada, que lo más parecido al infierno de Dante que tenemos en las letras argentinas es el Nunca Más, ¿no? Sí. Y en algún momento, digo, por eso terminé dándome cuenta o asumiendo que el Nunca Más había influido las ficciones que yo escribía, digo, tanto como las ficciones propiamente, algunas ficciones propiamente dichas, ¿no? Entonces, digo, por eso, no sé si una cosa consecuencia de la otra, pero sí reivindicaría el hecho de considerar al Nunca Más dentro del canon de nuestras letras. Gracias, Marcelo, tal cual. Y todos acá están recordando que les parece muy conmovedor estar charlando sobre esto y la pulsión al asesinato de la oligarquía en el tercer aniversario del intento de asesinato de Cristina. También se habla de la máquina de escribir como un arma de lucha. Tal vez los orígenes policiales de los que renegó Walsh estén más presentes en su obra de lo que se puede ver a simple vista. De eso vamos a hablar ahora en el ejercicio, Fito. Claudio, Leopoldo y Gerardo están levantando la mano hace un ratito. Sí, ya ahora iba ahí. Pero vamos a hacer una sola pregunta, mil disculpas. Vamos a hacer la pregunta de Leopoldo porque si no nos quedamos sin tiempo. En todo caso, salvo Gerardo que la Las haga dos y súper contesto breve. una. Claro, eso iba a decir. Hacemos súper breves las dos, así responde a las dos Marcelo y con eso cerramos. Empezamos, Leopoldo. Adelante. Bueno, qué responsabilidad. A la emoción que me transmitió Marcelo, la responsabilidad me hace temblar la voz. Es un comentario pregunta. Yo siempre reniego de Borges, no me hace hacerlo público, lo considero un traidor a su patria, un traidor a su pueblo, y lo que me cuesta es poder rescatar belleza allí donde hay traición. Y entonces, con esto que vos referías, Marcelo, de la búsqueda de su verdad, de la búsqueda de su propia verdad, este, de, de este escritor realmente argentino, si es posible rescatar belleza, vuelvo a repetir la frase donde hay traición, ¿no? Gracias, Y Leopoldo. Te y en tengo el que, encuentro con el pueblo, bueno, ¿Se eso. entiende? te pido disculpas, pero se entendió fantásticamente la pregunta. Vamos con Gerardo. Gracias. No te escuchamos, Gerardo. Sí, ya Ahora está. sí. No, lo mío no es una pregunta, simplemente un comentario, Marcelo.
En el programa anterior al cohete está la locutora que es Florencia Ibáñez. El otro día contó una Sí. historia que la madre de ella fue novia de Rodolfo Walsh y ella es muy amiga Me de contó. Patricia Walsh. No Mm. sé si por ahí no tenés un dato interesante para investigar a mí. A mí me conmovió porque la madre contaba que le bajaba una canastita con comida a Rodolfo Walsh en una pensión en la calle Ayacucho, creo, cerca del Congreso. Sí, con sanguchito de jamón y queso. Dato totalmente desconocido, Sí. por lo menos para mí. Así Bueno, que, porque, por eso, como decía ahí, digo, vivió como un poligrillo buena parte de su vida, pobre, digo, bueno, porque obviamente digo, sus debe pulsiones tener, pasaban por otro lado, ¿no? debe tener información muy interesante. Sí. Simplemente era para Gracias, comentarte eso. Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Y lo último, Marcelo, Cecilia te pregunta si hay alguna ayuda argumentativa para denostar que la Libertad Avanza esté usando el nunca más en su campaña. Con estos tres comentarios, el comentario de Gerardo, lo que comentó Leopoldo, lo que te preguntó Leopoldo y lo que te pide Cecilia, si puedes hacernos un comentario final. Sí, bueno, Borges es un gran escritor, digo, no, si se interpretó de algo de lo que dije, que yo no pienso eso, es un error de parte mía, digo, lo formulé mal. Creo que es un gran escritor, pero claro, creo que escribió una literatura que le permitía no incomodar a la gente a la que no quería incomodar, ¿no? Eligió un camino personal absolutamente respetable. El problema, digo, para mí grande es que yo supongo que solo le podemos atribuir la responsabilidad a Borges, digo, muy mecánicamente, es que el poder real utilizó la figura de Borges para a partir de ahí generar una operación político-cultural a partir de la cual a todos los que queríamos ser escritores argentinos a partir de entonces se nos decía que hablar de la realidad era vulgar, que no estaba bien, que era una porquería, que no había que meterse en la política, que eso no era literatura. Y claro, Borges les venía como anillo al dedo para esto, ¿no? Digo, para mí, digo, en parte de mi trayecto o de mi desarrollo como escritor pasó por eso, ¿no? Por encontrar la forma, digo, ¿cómo hago para liberarme de esta presión de lo que debe ser la literatura según Borges en la Argentina? Y Walsh apareció como la respuesta absoluta, ¿no? De decir, bueno, ok, acá hay un tipo que puede escribir con la excelencia de Borges, pero al mismo tiempo no está hablando qué sé yo, la mitología noruega, o de cosas por ese estilo. Está hablando de cosas que para mí son las cosas esenciales de la vida, ¿no? Está hablando del amor, de la muerte, de la justicia, de los derechos de los seres humanos. Entonces Walsh apareció para mí como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Digo, se puede ser un escritor exquisito y al mismo tiempo estar hablando de cosas que colaboren a hacer de este mundo un lugar mejor. No son cosas contrapuestas como se pretendió vendernos a partir de la dictadura durante largas décadas. Y la verdad que lo de la utilización del nunca más me preocupa muy poco, ¿no? Digo, me parece que solo se vuelve en contra de ellos, digo, es el único truco que saben hacer, ¿no? Digo, tomar la libertad, digo, para hacer todo lo contrario, tomar la ficha limpia y la pureza, digo, para hacer la clase de corruptos que son, digo, tratan simplemente de ir desnaturalizando las ideas y los conceptos que para nosotros han sido banderas. Lo único que tenemos que hacer es no dejar de usarlos, porque intentan manosearlos, y seguir defendiendo su sentido más profundo y esencial, ¿no? Digo, es muy claro, digo, mira, no sé si vieron en las redes, circulaba mucho en las últimas horas un local partidario de la Libertad Avanza, que obviamente lo pusieron y lo armaron ellos, pero están tan enceguecidos con el kirchnerismo nunca más, que pusieron el cartel más grande de todos dice kirchnerismo. Una de las vidrieras dice nunca más, y en otra vidriera hay una foto chiquita de Milei. Cualquiera que mira eso, digo, parece un local kirchnerista, digo, están tan confundidos que se piensan que van a generar algo negativo, con lo cual lo único que generan es confusión con respecto a su propio mensaje, ¿no? Digo, así que por ese lado yo no perdería el sueño.
Gracias, gracias Marcelo. Estamos felices, muy, muy felices. Y Muchísimas si te gracias, yo también. parece, nosotros ahora lo que vamos a hacer es tratar de ser un poco los Walsh de este tiempo. Esta es la propuesta que le vamos a hacer a los De eso compañeros y se trata, compañeras. ¿Cómo? de eso se trata, digo. Exactamente, porque ya nos dijimos el primer día, el primer encuentro, que nadie está parado sobre nuestros pies y Rodolfo Walsh no estuvo parado ni está parado sobre nuestros pies. Hay algo que solo podemos escribir nosotros. Así que te invitamos a quedarte hasta que ellos se separen en grupos para que conozcas lo que ellos van a escribir, que después la idea es que forme parte de una publicación que hará el Instituto Patria. Buenísimo. Nosotros vamos a aprovechar esto que nos dice Fito Barrio acerca de qué queda de aquel escritor de policiales. Y lo que queda en sus nuevos escritos del escritor de policiales es justamente la precisión. Recién lo dijo con toda claridad Marcelo, ¿no? Ese yenga que él logra sacarle todo lo que es excesivo, todo lo que no corresponde, hasta dejar una prosa lo más elegante posible. El escritor policial vino en ayuda del escritor más político en el que se convirtió Walsh después. Vamos a tomar alguna frase, 3 frases en realidad de él, para mostrar cómo una frase puede contener toda la tensión que se desata en ese relato. Y van a ver por qué esto forma parte del ejercicio que vamos a hacer. En este caso estamos en el prólogo de Operación Masacre, en los prólogos que comentaba Marcelo. Y dice, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. Esa es la frase de la tensión. Les dejo lo que dice después, solo para mostrar cómo él nos cuenta qué está pasando ahí. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero la tensión está contenida en que en una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre le dice a Rodolfo Walsh que hay un fusilado que vive. En otro de sus textos, vamos a ver cómo paso, de texto, ay, 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 así, ahí está. Vamos a ir a la tensión en esa mujer, que, fíjense, las tensiones después se ubican en cualquier lado del relato, en este caso estamos en el final de esa mujer. Y mientras salgo derrotado, recuerdan que Marcelo nos habló justamente de el cuento nacido de una investigación fallida, una investigación que él no va a hacer sobre el derrotero del cadáver de Eva, mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Y acá viene la frase de la tensión. Es mía, dice simplemente, esa mujer es mía. Este es el final, justamente, de esa mujer. Y nombro, no está acá, pero nombro una frase muy tensionante de Operación Masacre que nombró Marcelo recién, que es el capítulo 1, ya que se llama justamente Carranza, y que dice, Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Tanto se puede reducir al mínimo la frase que tensa, que hay todo un género, que es el género del microcuento o microrelato, que solo deja como cuento la frase que tensa. Voy a dejar, simplemente voy a mostrar un microcuento de un maestro de los microcuentos, como es el guatemalteco Augusto Monterroso. Ustedes ya lo conocerán, y si no lo conocen, aquí va. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué es lo que le vamos a proponer ahora cuando Mari nos divide en grupos? La realidad argentina
está llena de escenas en este momento y escenas profundamente políticas que nos permiten pensar que hay una forma de generar tensión para atraer al lector. Si nosotros vamos a descripciones barrocas, enormes, larguísimas sobre lo que está pasando, no vamos a atraer a nadie. Pero seguramente vamos a encontrar la frase que pueda enganchar con lo que está pasando. Tanto que pase en el barrio de ustedes, en la ciudad de ustedes, que cruce la vida de ustedes, o algo que esté sucediendo debajo del balcón de San José 1111, o en alguna oficina de la Casa Rosada, o en alguna unidad básica, o en alguna calle de la ciudad de ustedes. La idea es que ahora, cuando pasemos a los salones, vayamos por esa frase, que tengamos 10 minutitos, 15 minutitos para pensar una frase que tense y que genere misterio y ganas de seguir leyendo sobre lo que está pasando, y luego lo vamos a compartir. No sin antes volver a agradecer, lo vemos conectado por allí todavía Marcelo, volver a agradecer muchísimo a Marcelo Figueras. Qué lujo nos dimos hoy, ¿eh? Qué lujo que nos dimos. Gracias, gracias, gracias por decirlo allí en el chat. Ha sido un lujo, Marcelo, tenerte hoy. Ya te contaremos y ya te mandaremos el chat. Te contaremos lo que comentaron los compañeros y compañeras y te mandaremos el chat con todos los elogios y todos los comentarios. Bueno, ahora sí, para los que están por primera vez, Mari nos va a invitar a unirnos en pequeños grupos. Hacemos aceptamos unirnos a esos pequeños grupos y 10 menos cuarto, Mari nos vuelve a traer, o 10 menos, 10 menos cuarto, Mari nos vuelve a traer a la sala general. Adelante, Mari. Un recordatorio. Denle al cuadradito azul, por favor. Hacen clic sobre el cuadradito azul para entrar a los grupos. Adelante. Escribió en el chat que ya volvía, así que lo recibiré yo. Recibiremos en alguno de los grupos. Vale. Bueno, acá estamos volviendo. Les recuerdo a Paloma, a María Marta y a mí misma, me lo recuerdo en este momento, de bajar en este momento el chat que tienen ustedes cada una, para así rescatamos ¿cómo se llama? El chat de cada grupo. ¿Sí? Si lo pueden bajar, les agradezco. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Empezamos con el grupo de Paloma. Ahí volvió Marcelo y va a estar escuchando lo que trabajamos. Así. Estoy. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a charlar de lo que estuvimos trabajando. Bueno, buenísimo. Clau, bueno, yo como siempre no llegué a hacer todas las devoluciones, después me van a enviar por correo, la hago muy larga, pero no, estuvo muy bueno. Es difícil, es muy difícil concentrar en 2 frases una atención anticipatoria. Costó construir, en algunos casos sí lograron traernos una materialidad súper concreta, unos personajes, y en otros no, nos costaba, teníamos como que recurrir al autor o a la autora para que nos explicaran de qué se trataba esa escena, y bueno, siempre la sugerencia esa, ¿no? De que la literatura no explique, sino que nos esté mostrando. Así que ahí trabajando. Bueno, si te parece, mientras nos cuenta María Marta o cuento yo, si querés rescatar alguno para leer, buenísimo. Dale. Ahí busco. Dale. María Marta. Bueno, yo primero quiero decir que todos profundamente agradecidos con Marcelo porque fue muy inspirador todo lo que nos contó de Rodolfo Walsh, en algunos casos muy asombroso, también había cosas que no sabíamos, muchas cosas que no sabíamos de su recorrido, de su historia personal y de su historia literaria. Así que eso fue realmente un disparador muy, muy importante. Y después también fue un disparador muy importante que nos contara que él escribía y después serruchaba sus propios textos, ¿no es cierto? Los cortaba, se dedicaba, como dice, yo le contaba a ellos que ayer lo había escuchado a Cartoon, a Mauricio Cartoon en San Martín, y que él decía, en la primer parte el escritor tiene que reinar y después tiene que venir el corrector.
Y Rodolfo Walsh lo hacía y nos contó Marcelo cómo los textos que se encontraron originales estaban tachados, arreglados y cortados hasta llegar hasta el diamante filoso de su escritura. Y un poco que esa es la idea, ¿no? También de nosotros. También lo que dijeron en mi grupo fue que nuestro país es un país donde las frases de intensidad salen solas. Eh, es un país tremendamente intenso, donde a veces no sabemos si esto agradecerlo o sufrirlo o ambas cosas a la vez, ¿no? Porque hay una intensidad que día a día nos sorprende y entonces ellos decían, a veces no sabemos, o sea, ahora que nos pusieron a escribir en 15 minutos no sabemos qué tema elegir, porque todos los temas son temas para nosotros en este momento de una gran intensidad. Digo solamente algunas cosas que escribieron que me parecieron muy conmovedoras y muy buenas, muy buenas. Ya los copié, ya los pegué, ya los guardé. Algunos hablaron del amor como puño y como escudo, que cuidó la bala, como puño y como escudo de la bala. Del padrón y de las elecciones, del balcón. Eh, eh, Uno habló de las manos libres de los cartoneros que ponían un palito para levantar la tapa y poder meterse a buscar la basura. Eh, otros hicieron un paralelo con Monterroso y el dinosaurio y pusieron, estaba dormido y cuando me desperté la motosierra aún estaba ahí y Milei sigue gobernando. Bueno, eso fue muy, muy gracioso, ¿no? Utilizaron hasta esos microcuentos y microrelatos. Hablaron bueno, de temas como el Camposanto, como los jueces y la justicia. A mí me gustaron muchísimo los textos que escribieron en tan poco tiempo. Y decía, si en 15 minutos pudieron hacer frases con tanta intensidad, imagínense lo que sería si se sientan una tarde a arrancar un relato con una frase así. Decíamos también que la frase inicial del relato es la frase más provocadora, la que nos interpela y la que nos hace seguir leyendo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de practicarla nos gustó un montón. Fue muy hermoso, agradezco mucho a mi grupo y ya lo guardé. Bueno, muchas gracias, María Marta. Ahora hago yo el resumen de nuestro grupo. En primer lugar, todos los que estamos en el grupo, no solo agradecimos mucho a Marcelo, sino también a Milena, una compañera que es correctora de estilo, que tuvimos el privilegio de tenerlo en nuestro grupo y nos contaba que ella no se puede corregir a sí misma, pero nos entró a corregir a todos y todos le entramos a agradecer porque embellecía muchísimo los textos nuestros, al punto tal que todos le agradecíamos porque decíamos, wow, mirá cómo cambió, ¿no? Y estuvimos charlando un rato, gracias a Milena, sobre el oficio de la corrección de estilo, como un oficio que embellecía. Y después, bueno, leo algunos que me parecieron muy interesantes. Un día empieza con un diálogo de algo que dice una persona. El tío hace unos años fue preso por robar, hoy es el sobrino. Eso está en la sangre. Y ahí lo dejó, ¿no? Eh, Cristina y Milagro están encadenadas, otra de las frases, ¿no? Puso un pie en el estribo y se perdió en el aire. Había otro que decía que, corregido por Milena, su mano firme, cálida, contrastó con sus palabras. Seguí caminando y no gires la cabeza. Estamos todos intrigados de qué pasó ahí, ¿no? Después apareció alguien que imitó a la cerveza y el club de ajedrez de Walsh y dice, en una mañana fresca de marzo, un paseante me acercó un pendrive. Así que nos vinimos más para esta época. Este nos hizo reír mucho, la frase de César, rodeado de perros imaginarios, el presidente ya desnudo espera el llamado de su hermana, así que empezamos a imaginar qué iba a pasar con ese llamado, ¿no? Son un grupo aterrador, dicen que son 5, nos dijo Analía. Había caído a los infiernos y nunca había visto nada igual de horrible, nos dice otra. Y Milena está escribiendo una carta, y en la carta nos dice, querida mía, empiezo a dudar de la existencia del color. Irene, no me gustan las multitudes, me asfixian, pero acá estoy, en la Marcha Federal Universitaria. No sabía que me podía entusiasmar tanto.
veremos qué nos espera a la vuelta de la esquina. Ahí después hay un niño vendiendo bolsas de residuos, que estaba muy interesante para seguirlo. Después había un futuro que crujía como un papel quemado. Después había un cielo de Buenos Aires, de una Buenos Aires que nos encantó esto, que ya no estrella sus cielos. Buenos Aires ya no estrella sus cielos. Nos gustó mucho. Y acá algo que nos pareció muy lindo de Valentín, que nos dijo: estoy en la esquina de su casa, son las 11:11 horas. Bueno, hay muchos más, muy lindos. Y ya le dijimos a Milena qué pasa al equipo de corrección de lo que escribamos juntos. Muchas gracias a todos por todos estos microcuentos o inicios de cuentos o voluntad de escribir. Nos gustaría mucho, Marcelo, de verdad, porque te hemos disfrutado mucho, que nos cuentes vos ahora qué es lo que te provoca todo esto que estamos comentando. ¿Me escuchan? Porque yo ya no sé cómo Sí, no sé sí. manejar Te estas cosas, escuchamos, no bárbaro. sé volver a verme en la pantalla, pero seré una voz desencarnada que suena de fondo. No, me parece todo maravillosamente sugestivo, ¿no? Digo, son maravillosos disparadores, ¿no? Digo, bueno, como lo decían por ahí, son bueno, frases que te dan ganas de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Que es parte de lo que a mí me parece esencial del oficio de narrar, ¿no? Digo, narrar es una negociación como mínimo entre dos personas, ¿no? Digo, quien narra y quien está del otro lado. Entonces, si yo como narrador estoy reclamando que me dediques parte de tu vida, porque esencialmente es eso, digo, estoy reclamando que me dediques tiempo de tu vida, tiempo precioso, lo menos que puedo hacer es tratar de encantarte de la mejor manera posible con las mejores artes. Entonces, es un juego entre dos personas, narrador y lector, narradora y lectora, y las combinaciones en el medio, que es bueno, tan antiguo como la especie, ¿no? Y tan maravilloso como lo mejor que hemos conservado a lo largo de milenios. Y nada, me parece que ahí hay muchos, entre las cosas que pude escuchar, que llegué a escuchar, hay mucha propuesta atractiva de juego entre dos o más de dos. Digo, nada, me parece un buen comienzo. Vez, Marcelo, que comentábamos en nuestro grupo, no describan que están nerviosos, no describan que tienen miedo, dejen que haya un pacto con el lector y que el lector pueda sentir ese miedo, sentir esos nervios por lo que ustedes le relatan materialmente, le describen de la escena, sin que se lo digan. Porque si lo tienen que decir es que quizás el relato le falta algo. El relato tiene que dejarle al lector hacer sus propias conclusiones y el relato termina en la cabeza de cada lector. Y otro comentario en este acuerdo tácito que comenta Marcelo es que me parece que en ese acuerdo tácito de un lector que está esperando la literatura de este tiempo, me parece que lo que falta son relatos literarios, artísticos, sobre las marchas, sobre las esquinas de San José, sobre este tiempo sin color, como nos decía Milena. O sea, piensen que no está Borges, no está Walsh, no está Cortázar, no está Marechal, estamos nosotros y nosotras. No, pero ¿cómo voy a escribir yo si yo apenas... Somos nosotros, nos quedamos en la primera línea de fuego, somos nosotros. Así que escriban este tiempo porque a este tiempo le falta quien le escriba. ¿Se acuerdan? El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, a este tiempo le falta sus escritores. Y no alcanza con estar felices de leer a Marcelo en el cohete a la luna los domingos, con todo lo que nos gusta y todo lo que lo disfrutamos. Porque hay relatos en esquinas particulares que ustedes transitan que solo lo pueden escribir ustedes. Así que esta sería la propuesta. Nosotros vamos a guardar los chats, ustedes sigan escribiendo. Paloma nos va a seguir ayudando, va a hacer sus devoluciones más literarias y se suma Milena seguramente
con devoluciones más desde la corrección de estilo, que le damos la cálida bienvenida. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que siempre nosotros a través del correo les mandamos textos para leer, cosas que van a suceder. Y recuerden que si después mejoran el texto o quieren tenerlo más terminadito, lo pueden mandar. Y aviso a la gente, a los cursantes, a los talleristas que ya nos están mandando escritos por fuera de los ejercicios, que nosotros los estamos reservando para el momento en que los vamos a invitar a hacer la producción escrita, la producción que va a estar en nuestra publicación final. Falta poco para eso, falta muy poco. El lunes que viene ya vamos a hablar sobre eso. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Marta, ¿me estoy olvidando de algo? Paloma, ¿me olvido de algo? Mari. No, Clau, está muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, Marcelo, abrimos, nuevamente. Gracias, perdón, Gracias. Soline, Susín, ¿vos querés comentar algo? Antes de... Desmuteate, porque como yo le desmuteé a todos, los volví a silenciar a todos. Vos desmuteate. Vos, Ahí está. Claudia. Ahí me dice. Nada, a riesgo de quedar medio chupamedias, quería decir que todos comentan del cohete a la luna, pero los viernes a las 11 Marcelo hace Big Bang, él no lo va a decir, pero Big Bang es lo mismo del cohete a la luna, pero tipo boutique, porque lo hace con todos los temas especialmente elegidos de música y los cortes especiales y los momentos especiales, con todo el clima que le prepara y le produce. Entonces, quienes les gusta el cohete a la luna de Marcelo, escuchen Big Bang los viernes a las 11, en la radio de las madres. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Estuvo muy bien ese comentario final. Muy bien. Te vamos a escuchar, Marcelo. Ahora sí, a desmutearse, a saludar y nos vemos el lunes. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias. Fue un placer. Marcelo, muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Besos y gracias. Hasta el lunes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Cristina libre, Cristina libre. Cristina libre. Milagro libre. Milagro libre. libre. Todos los presos políticos libres. Sí. Esta noche no duermo, escribo. Vamos por lo nuevo. Que estén bien. Está siendo parte de un intento de reestructuración, de estabilización, de poner en riesgo el Ministerio de Seguridad Nacional, no solamente de Seguridad Nacional, porque cuida la seguridad de los argentinos. Gracias, Marcelo. Soy del grupo de escucharte por todos lados y agradecerte especialmente las presentaciones de Sinceramente. De verdad, la libertad de prensa. El viernes a la puerta de mi casa se estacionó un Falcon, muchachos. Chao, Cuando digo no un Falcon, sé, saben de qué no sé hablo. qué hacer, pero voy a cerrar. Chao.